Muy buenas noches a todos. Hoy, hoy tengo la fortuna de estar aquí frente a una pantalla y poder tratar de llegar hacia ustedes con un conocimiento. Primero, primero felicitarlos a cada uno de ustedes por sacar tiempo para aprender, para crecer y para sí mismo poder llegar a mejorar su nivel personal y adicional poder adquirir conocimientos que los lleve a mejorar también la, el nivel y desarrollo profesional. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de mapeo de procesos, mapeo y mejora de procesos. Antes, pero sí es importante que antes de empezar a hablar de herramientas de mapeo, es muy importante que entendamos algo. Primero, qué es un proceso y luego qué es un enfoque basado en procesos. Entonces, empecemos con el enfoque. ¿Qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de un enfoque basado en procesos? Primero, este enfoque basado en procesos involucra dos cosas principales: el pensamiento basado en riesgos y el ciclo PHBA. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta siempre. Y esto es, cuando hablemos de procesos, debemos de hablar de esos dos parámetros. ¿Para qué? Para garantizar de que los procesos no son estáticos y no se vuelven solamente un proceso de organización o un proceso documental, sino que realmente logremos sacar el mayor provecho de los mismos. Por eso, cuando nosotros hablamos de este enfoque basado en procesos, se relaciona directamente con las normas ISO y precisamente en la norma ISO 9001, porque se basa en la fase o en el ciclo PHBA con el fin de poder detectar, analizar, controlar esos riesgos que se puedan presentar y aquellas oportunidades de crecimiento que nos pueda también generar este proceso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar que siempre vamos a estar operando de la manera más productiva. Entonces, cuando hablamos de ese enfoque basado en procesos, hay que hablar directamente, como lo dijimos ahorita, de la ISO 9001, y se escuchó por primera vez este término o este nombre cuando nosotros hablábamos de la versión 2000, pero realmente el enfoque basado en procesos parte desde 1950. Y este es un enfoque basado en procesos, es una excelente vía para poder organizar, gestionar, formar y permitir que las actividades de trabajo creen valor para los clientes. Y adicional también, otras partes interesadas. Las organizaciones tradicionales están estructuradas y a menudo como una jerarquía entre las unidades funcionales. Ellas habitualmente se gestionan verticalmente. O sea, siempre partimos nosotros de que tenemos un jefe y el jefe es el que da las directrices y la persona que sigue da las directrices a los que siguen y los que siguen a los que siguen. Y siempre vamos en ese orden. Y eso es empresa gestionada verticalmente. Cuando hablamos con responsabilidad por los resultados obtenidos, empezamos a ver una división entre las unidades funcionales, porque ya vemos que no importa solamente lo que el cliente necesite, lo que el jefe necesite, sino que todos debemos estar en pro de lo que el cliente requiera. El cliente final o cualquier persona o cualquier cliente interno o cualquier parte interesada no siempre, no siempre podrá ver todo lo que está involucrado para poder entregar ese proceso. Y a menudo da menos prioridad a los problemas que ocurren en los límites de las interfaces. Que esto es algo que nos lleva a nosotros a generar una escasa o nula mejora de los procesos. Por eso el propósito de ese enfoque basado en procesos es mejorar de manera eficaz, de manera efectiva, eficiente.
la organización, con el objetivo de poder dar cumplimiento a unos planes estratégicos que se tienen parametrizados y generados. Por eso, cuando hablamos del enfoque basado en procesos, hay que hablar de una metodología. La primera es identificar los procesos de la organización. La segunda es planificar el proceso. La tercera es implementar y medir los procesos, analizar el proceso, generar acciones correctivas y mejora de los mismos. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a pasar rápidamente por cada una de las concepciones de estas etapas o estos pasos. Entonces, cuando hablamos nosotros de identificar los procesos de la organización, es empezar a definir, primero, el por qué está la organización, el propósito, lo que se conoce normalmente como una visión. Hay que hablar de definir las políticas y objetivos, hacia dónde queremos llevarla y cuáles son los controles que se establecen. A partir de esas políticas y esos objetivos, definimos nosotros el proceso. Determinamos qué procesos necesitamos. Y una vez teniendo claro los procesos que necesito, ahí sí determino la secuencia de pasos o la secuencia lógica de los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces partimos al revés. Yo tengo un proceso y a partir de ese proceso es que creo la organización. Y ahí fallamos o afectamos los, las características o los enfoques que se necesitan. Por eso, también al determinar la secuencia, es muy importante definir esos dueños. Los dueños que van a ser los responsables. Siempre un proceso debe tener un responsable, siempre. Y también necesitamos nosotros definir esa documentación del proceso. No solamente basta con definirlo, hay que escribirlo. Y hay que escribirlo muy bien, de una manera clara. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la parte de planificar el proceso, que es definir ya las actividades que están dentro del proceso. Ya no estamos hablando de definir esa secuencia del proceso en términos generales, sino lo que está dentro. Definir esos requisitos de medición y seguimiento. ¿Qué tengo que hacer para poder organizar? Definir los recursos necesarios y verificar el proceso con respecto a los objetivos planificados. Que esto es algo que nosotros debemos de también entender y garantizar. Que cuando hablamos de esa planificación y de esa secuencialización de defino, controlo, mido y controlo, asigno recursos y busco mejoras, es muy importante tener en cuenta ello. Porque para la tercera, que es medir los procesos, empezamos nosotros a generar la implementación de lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué es eso que nosotros teníamos planteado ejecutar? ¿Qué es eso que nosotros teníamos organizado definir? Por eso, hablamos de la implementación de las actividades, cómo se planificaron. Si dijimos que íbamos a hacer el paso 1, 2, 3, hay que hacer el paso 1, 2, 3, no 1, 3, 2 o 3, 2, 1. Para eso es la planificación. Y hay que realizar las mediciones y los controles, porque dentro de estos procesos, dentro de estas categorías, dentro de estas secuencias, comenzamos nosotros también a identificar aquellos propósitos y aquellas posibilidades de mejorar cada alternativa, de mejorar cada parámetro. Y es a realizar las mediciones de seguimiento es lo que nos va a permitir garantizar de que las cosas se ejecuten como dijimos que se iban a ejecutar. Posterior a ello, hay que analizar el proceso y es evaluar los datos obtenidos, es comparar los resultados, es empezar a generar esas mediciones de desempeño para poder identificar las oportunidades de mejora y asimismo, cuando realmente sea apropiado, compartir esa información con la alta dirección. Es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a obtener resultados malos. Podemos generar nosotros resultados buenos.
podemos generar nosotros enfoques reales que nos van a llevar a dar una garantía de ejecución en los resultados. Y de último, generar acciones correctivas y mejoras en los procesos. Porque aquí hay que definir cómo nosotros podemos generar un método de implementación de acciones correctivas. ¿Para qué? Para poder eliminar esa causa donde están los problemas y poder nosotros implementar las acciones para corregir o para mejorar y verificar la eficacia. ¿Qué es lo que nosotros realmente empezamos a generar? El establecimiento del proceso. Cuando hablamos ya de una representación de un proceso, cuando queremos nosotros empezar a identificar el funcionamiento que tiene un proceso, y esto está dentro de todos los parámetros que se garantizan o que se ejecutan en cada uno de los fines o en cualquier tipo de proceso que nosotros empecemos a enfocar y hablar, tiene una particularidad y todos se comportan de la misma forma, sea cual sea. Un proceso administrativo, un proceso de servicios, un proceso logístico, un proceso manufactura, todos se comportan de esa forma. Donde partimos con algo, de que tenemos unas actividades a realizar. Hay actividades con las cuales nosotros realizamos los trabajos. Partimos de allí. Y cada actividad tiene una particularidad que debe tener un inicio y un fin. Importante eso, que arranque y termine. Después de esas actividades, cuando se finaliza la ejecución, vamos a generar una salida. Y dentro de esa salida, ¿qué va a ser? Pues una materia, una energía, información, o sea, el producto o el servicio que yo estoy entregando. Empezamos a generar esas salidas. De allí encontramos los receptores de la salida. Alguien va a utilizarla. Alguien va a recibir eso que sale del proceso. Ustedes me dirán, pero es que yo no tengo clientes a la salida de mi proceso. Si no tiene quien le reciba, si no tiene quien haga utilidad de su proceso, el proceso no debería existir. El proceso no debería generarse. Entonces, teniendo en cuenta ello, empezamos también nosotros a mirar y analizar que esos son los procesos posteriores, por ejemplo, pueden ser también clientes o partes interesadas, o proceso que sigue en la línea productiva o en la línea administrativa. Y para poder nosotros generar esa salida, porque es algo que debemos de garantizar, la salida en pro de lo que el cliente requiere y en pro de lo que el cliente necesita. Debemos hablar de la materia, energía, información. Es lo que se conocen como los recursos, lo que yo necesito para que mi proceso produzca, genere o emita esa salida. Es lo que comenzamos nosotros a mirar dentro de cada uno de los procesos que se generan entre sí. Y es lo que comenzamos nosotros a mirar la ejecución de los procesos que validamos entre sí mismos. Y de allí hay que buscar también quién va a ser la persona, el proceso, eh, el proveedor que me garantice esas entradas. ¿Quién me va a suministrar ese recurso? ¿Quién es el que va a ejecutar esa labor? Y esas son las cosas que nosotros debemos de plantear, debemos de validar y debemos de entender que se necesitan en términos globales. Pero no solamente es tener esa secuencia, no solamente es ello. Debemos hablar también de que todos los puntos
o todas las etapas de nuestro proceso debe tener unos controles. Debes tener definidos unos puntos en los cuales se hacen ejecución. Debemos de garantizar de que esos controles garanticen un seguimiento y un mejoramiento del desempeño. Por eso es muy importante no solamente ejecutar por ejecutar, sino es medir para garantizar de que lo ejecutado esté dando el resultado deseado. De lo contrario, nos vamos a pasar ejecutando, repitiendo y entregando mal las salidas de nuestro proceso y sin entender el por qué. Y aquí es muy importante hablar de algo, de que ya estamos mirando cómo funciona un proceso, cómo realmente garantiza o funciona un proceso. Y hay que hablar de los tipos de procesos, donde vamos a hablar de 3 tipos. De alta dirección, que son los que controlan toda la organización con las decisiones sobre la definición y fijación de estrategias, objetivos, políticas, así como la regulación de los medios económicos, humanos, son los que realmente logran asegurar la disponibilidad de los recursos. Tenemos los segundos, que son los operacionales. Los operacionales es donde la empresa elabora los productos o la compañía elabora los servicios que va a entregar y que son el objeto principal y que están destinados a sus clientes y podemos considerar como parte nuclear de la organización. Que eso es lo que nosotros comenzamos a mirar en cada una de estas alternativas. Da soporte. Son procesos auxiliares necesarios para el mantenimiento de los operativos. Son los procesos que me van a permitir que la parte operacional funcione. Esos de soporte son los que sirven de ayuda para que los de operaciones se enfoquen en lo que deben de enfocarse. Y por eso también empezamos a hablar de que según la parte de la organización también se involucra en ellos procesos personales, procesos funcionales o procesos interdepartamentales. Entonces, cuando hablamos de procesos personales, hablamos de los que desempeña cada trabajador por separado. Cada actividad detallada que empieza a generar cada persona. Procesos funcionales es cuando hablamos nosotros de departamentos, cuando hablamos nosotros de actividades que se desarrollan en secciones en las que dividimos el negocio. Por ejemplo, funcionales o departamentales, producción. Funcionales interdepartamentales, compras. Funcionales o departamentales, logística. Son procesos funcionales que necesitan ejecutarse, pero trabajan de manera independiente. Ahora tenemos los procesos interdepartamentales, es donde se involucran a todos o a muchos departamentos de la empresa para poder lograr un objetivo. Y en este último se adquiere una especial relevancia del trabajo en equipo. Entonces, cuando hablamos de procesos interdepartamentales, hablamos del proceso de cumplimiento de pedidos. Ya no hablamos de producción, ya no hablamos de logística, hablamos de todos los que participan para el cumplimiento de los pedidos. Entonces, que compras, que logística, que producción, y trabajan de manera de una sinergia. Que eso es lo que nos va a permitir a nosotros garantizar y generar cada uno de los resultados que se tienen en la ejecución. Entonces, esto es un proceso. Esos son los procesos. Entonces, ya teniendo una visión de lo que es un proceso, empecemos a ver el mapeo de procesos. ¿Y qué es el mapeo de procesos? Para la empresa,
El mapeo de procesos es una herramienta de gestión que consiste en representar de manera gráfica los procesos que se pueden llevar a cabo en el negocio, de cierto modo de que todos ellos aparezcan como parte de un todo, de forma articulada y de forma ordenada. Eso es el mapeo de procesos. Ahora, ¿qué ventajas tenemos nosotros con el mapeo de procesos? Porque esto es algo que también debemos nosotros empezar a ejecutar o empezar a visualizar lo que se tiene y lo que se espera. Entonces, hay que partir de algo, de que la finalidad es estandarizar la actividad. Y esto se logra mediante el mapeo de todos los procesos y que realmente puedan entender la organización y asimismo asumir las funciones de una manera uniforme. Así que el cliente siempre recibe el mismo servicio, que sea lo que realmente el cliente está esperando. El mapeo es una buena herramienta también para poder integrar la producción en los empleados recién contratados y así como un buen recordatorio de una forma de hacer las cosas. Para empleados veteranos y asimismo la información gráfica nos informa quién y cómo se realizan los procesos. Nos permite dar una unidad a la empresa al participar todos del conocimiento de todos los procesos mediante la representación o la diagramación de los mismos. Se puede utilizar para poder detectar problemas, carencias, debilidades de procesos productivos y asimismo mejorarlos. Nos permite eliminar duplicidades, que esto es otra de las cosas que son muy importantes en los procesos. Eliminar esas duplicidades o esas ambigüedades en, en cada actividad que se vaya a generar o que se vaya a organizar. También cuando hablamos de las ventajas, es que nos permite estandarizar, o sea, que todos hablemos el mismo idioma. Y es porque todos los productos o servicios que se ofrecen a los clientes logren tener las mismas características, las mismas condiciones de calidad, las mismas condiciones de especificación, con independencia de quién, independientemente quién sea el que lo fabrique o participe en su elaboración. Y aquí es muy importante hablar de las tres herramientas que se consideran importantes para el mapeo de procesos. Y vamos a hablar un poquito de cada una. Ahora vamos a hablar del BCM, del SIPOC y del diagrama de flujo. Tres herramientas con las cuales nosotros podemos generar mapeo. Value Stream Mapping o BSM, hablamos nosotros de mapear algo que se llama valor. SIPOC, vamos a mapear las entradas y las salidas. Diagramas de flujo, vamos a mapear la secuencialización del proceso. Cada una me sirve para poder mapear algo diferente y asimismo es su utilización. Entonces, empecemos a ver un poco de esa que llamamos BSM, Value Stream Mapping. Pero entonces, ¿qué es el BSM? El BSM es una de las herramientas que se basa en la representación visual de una situación y que tiene como objetivo preliminar o más importante es poder eliminar todo, absolutamente todo lo que no sea necesario dentro de un proceso de manufactura, dentro de un proceso de servicios, dentro de un proceso administrativo. ¿Y cómo puede ser el exceso de materia prima o inventarios hasta los pasos que se realicen de más? Todo eso empezamos nosotros a identificarlo con esta herramienta. Y asimismo, podemos llegar a generar la eliminación de la misma. Esta herramienta tiene como base fundamental algo,
que es el ciclo PHBA. Este ciclo PHBA es lo que nosotros también identificamos, consolidamos, encontramos que tiene cada una de las relaciones o de las variables que que se presentan entre la misma ejecución. Y hablamos que en la etapa planear, el Value Stream Mapping habla de identificar la situación actual y poder planificar lo que vamos a solucionar. En el hacer, eso le aplicar la solución propuesta. En el verificar, es saber si estamos llevando o no a cabo cada una de estas necesidades o de estos parámetros que se buscan. Y en el actuar, es que con la ayuda de los indicadores y las mediciones que se tienen, debemos nosotros de mejorar, generar nuevas ideas de cómo poder lograr unas soluciones un poco más efectivas y reales del proceso. ¿Para qué sirve el Value Stream? El Value Stream sirve para poder identificar los flujos, para poder nosotros empezar a identificar esos flujos de cadena de valor. Pero no solamente vamos a hablar de los flujos de materiales, sino que vamos a identificar tres tipos de flujos que ya los vamos a ver. Y al identificar estos flujos, logramos nosotros generar una reducción en todas esas actividades y en todos esos procesos y acciones que en definitiva no nos permite generar, garantizar y mejorar cada uno de estos resultados en pro de sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los tres flujos que nosotros vemos y observamos? Primero, el flujo de resolución de inconvenientes, que este es uno de los flujos que muchas veces olvidamos y nunca generamos o nunca mapeamos ese proceso. Y es lo que comenzamos nosotros a mirar. Empezamos a mirar dentro de toda la cadena de valor, toda la cadena de abastecimiento o supply que se conoce hoy en día, se habla de esa resolución de flujo de inconvenientes partiendo de algo, de que en cualquier momento algo puede fallar y necesitamos saber el cómo es que vamos a lograr obtener esos resultados efectivos. El flujo de información que inicia desde que el pedido es recibido hasta que finalmente se entrega. No solamente es mapear el producto físico, sino la información. Y cuando comencemos a generar planteamientos o cuando comencemos nosotros a identificar los procesos, a identificar los valores, nos vamos a dar cuenta de que la mayor falencia que tenemos en los procesos es la información y que simplemente con obtener una información clara, una información definida, una información establecida, podemos evitarnos diversas situaciones que nos van a generar variación dentro de la misma secuencia. Por eso, cuando hablamos nosotros del flujo físico, este va desde la materia prima, desde que inicia la materia prima, hasta que finaliza el proceso de transformación y llega el producto hasta el cliente. O sea, ya hablamos del material, del producto físico, lo que podemos tocar. En un servicio es el resultado. Entonces, ahí comenzamos a identificar nosotros que esta herramienta es la que se encarga de observar cada paso o estación a lo largo del proceso. Y se utiliza para poder determinar si se está o no agregando valor al producto y si lo que estamos entregando se aproxima a lo que el consumidor desea. Y si dicha actividad en definitiva no agrega valor, se debe eliminar y se debe suprimir. Cuando hablamos de el value stream,
hablamos del proceso de implementación, 4 etapas: familia del producto, diagrama del estado actual, diagrama del estado futuro y el plan de implementación. Entonces, asimismo, comenzamos nosotros a identificar cada una de las variables, cada una de las situaciones, cada uno de los parámetros que vemos entre sí y cada una de las ejecuciones que podemos llegar a generar dentro de cada año o dentro de cada parámetro que nos pueda empezar a garantizar los resultados en pro del valor al cliente. ¿Y cómo se ve un value stream? Se ve de esta forma, donde tenemos un flujo de información, lo que el cliente necesita, un pronóstico, unas órdenes, unas solicitudes de compra o solicitudes de materiales o información a los proveedores, flujo de información. Y tenemos el flujo de materiales. Entonces, cuando hablamos del flujo de materiales, es todo lo que se mueve y cambia dentro de cada uno de los parámetros. Eso es un value stream. Y adicional, con su balance de tiempo de valor agregado y tiempo total de ejecución que se puede llegar a generar en cada proceso. La segunda herramienta es un SIPOC. SIPOC que nos sirve para poder nosotros mapear las entradas y las salidas de los procesos. SIPOC es una herramienta que resume precisamente eso, las entradas y las salidas de uno o de más procesos y los tabula. La terminología de SIPOC inició o partió o se originó en la década de los 80. O sea, es una metodología relativamente nueva teniendo en cuenta la historia que se tiene del value stream o la historia que se tiene del diagrama de flujo. Es prácticamente nueva dentro del proceso. Y hace parte, o nació, o surgió del movimiento de calidad total. Y hoy en día el SIPOC se ha vuelto una de las disciplinas o una de las herramientas importantes y vitales de Lean Six Sigma, de Lean Manufacturing, de gestión de procesos, de mapeo de procesos, porque nos permite asimismo garantizar la ejecución de cada labor. ¿Qué significa SIPOC? SIPOC partimos de la primera, que es supplier, que es ahí es donde hablamos nosotros de proveedor, y el proveedor es el que proporciona esas entradas al proceso. Y esas entradas, que son materiales, información, datos, documentos, servicios, es lo que se necesita para poder realizar eso llamado actividad o proceso, que es el proceso. Y el proceso es la secuencia de actividades que añaden valor para producir o transformar las entradas en output, que son las salidas, que son productos, servicios, documentación, y que son responsables o que es necesario o importante para el cliente, que es el usuario final que tiene cada proceso. Entonces empezamos a ver que el SIPOC tiene casi la misma, casi el mismo nivel que la descripción de un proceso, porque precisamente hace eso. Describe el proceso teniendo en cuenta las entradas, las transformaciones y las salidas que se generen. ¿Para qué se utiliza el SIPOC? El SIPOC se utiliza para 4 cosas. La primera es definir quiénes son los clientes y quiénes son internos o externos. Saber quiénes son. Ya no solo es decir cuáles son, sino quiénes. ¿Por qué? Porque partiendo de esos quiénes, encontramos los requerimientos del cliente. Encontramos nosotros esos requerimientos
dentro de cada una de esas ejecuciones. Hablamos de saber cuáles son esas especificaciones claras que se necesitan. ¿Qué procesos serán utilizados para lograr el requerimiento? ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a gestionar, a ejecutar y a garantizar en cada una de los parámetros y teniendo en cuenta cada una de las realidades que se tienen en pro de una generación o de una visualización específica? Y asimismo, saber cuáles son las entradas que necesito, cuál es el proveedor de esas entradas, quién es el que me va a entregar eso, o quién es el que va a ejecutar esa labor de validación y de revisión entre los parámetros y dentro de los procesos. ¿Cómo se construye un SciPoc? Un SciPoc se construye con 6 pasos. El primero, hablamos nosotros de algo que es identificar un espacio. Saber nosotros cómo podemos definir un espacio. Saber nosotros las características mínimas que tenemos de ejecución para poder garantizar una elaboración de un SciPoc. Segundo, hay que definir el proceso. Hay que saber a qué le voy a hacer SciPoc, cuál es el alcance, de dónde a dónde arranca, cuáles son los resultados de ese proceso, qué sale después de finalizar ese proceso y quién va a recibir eso, quién recibe eso que ya he hecho. Y de ahí ya cuando tengo claro qué está saliendo de mi proceso, quién lo está recibiendo y cuáles son sus requisitos, ahí me devuelvo en el diagrama y empiezo a decir, bueno, ¿qué necesito para poder sacar para garantizar esas salidas? ¿Qué es lo que requiero? Y por último, ¿quién es el que me va a suministrar esas salidas? Y un SciPoc se ve de la siguiente forma. Se ve así. Suppliers, ¿quién realiza las entradas al proceso? Es un nombre, una persona, un grupo, un título, una acción, una actividad. ¿Quién saca de ese proceso hecho? El input es una cosa, que es lo que entra al proceso. Para que el proceso o el proceso realice las actividades y genere la salida que el cliente necesita, que son las outputs, que es lo que genera el proceso. Igual es una cosa. Y la persona o el proceso que recibe el cliente. Entonces, ¿cómo es un ejemplo de un SciPoc? Hablamos nosotros de que tenemos un proceso para preparación de moldes y tapones y demás piezas fabricadas por inyección y vemos que tenemos dos salidas, unos tapones y un material triturado y cada salida debe tener un cliente. Y asimismo defino los materiales que necesito y quién es la persona o el proceso que me los va a suministrar. Entonces, teniendo en cuenta ello, es lo que nosotros conocemos como el SciPoc. Y así es como realmente vamos a generar garantías, mejoras y parámetros de gestión y control que van en pro de garantizar unos resultados efectivos y amenos dentro de las mismas características. Ahora pasamos a mirar el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo es algo que nosotros comenzamos a mirar, a visualizar, a entender, que son la secuencialización con la cual nosotros vamos a generar unos resultados y vamos a obtener
unas relaciones o unas particularidades en términos de organización y garantizar esa secuencialización. Por eso el diagrama de flujo, o también conocido como diagrama de actividades, es una forma que se tiene para representar gráficamente un algoritmo o un proceso o una serie de actividades de alguna naturaleza. Eso sí, pasos en serie, estructurados y vinculados que permiten la revisión como un todo. Por eso esta representación gráfica, cuando hablamos nosotros del diagrama de flujo, hay que emplear una serie determinada de figuras geométricas, donde cada figura representa un paso. Cada figura representa un estado puntual. Y de esta forma, empezar a identificar las conexiones que tienen y la secuencialidad lógica que se necesita o que se maneja dentro de los parámetros. ¿Cómo construimos un B diagrama de flujo? Nosotros partimos del diagrama de flujo con algo, con establecer los límites, saber desde dónde hasta dónde llega, dónde arranca y dónde termina. Empezar a mirar cómo es el inicio o cómo es el fin que se tiene en cada uno de los procesos. ¿Cuáles son las actividades que se necesitan generar? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuál es la descripción de las tareas? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder lograr? Pero no solamente nos quedamos allí, sino que también hay que determinar el orden más productivo, el orden más validado, el orden más óptimo con el cual nosotros podemos identificar, con el cual nosotros podemos validar el funcionamiento que se tienen dentro de cada uno de las ejecuciones a realizar o empezar también a visualizar cuál es esa secuencialización que me puede optimizar los resultados. Incorporamos de la simbología específica, qué es cada video, qué es cada actividad, qué es cada ejecución, qué es cada realidad, qué es cada paso, empezar a identificar y empezar a estipular cada actividad con una simbología o con iconos que representen o que me faciliten poder identificar los resultados que se tienen o que se requieren dentro de sí. Hay que diseñar un sistema, empezar a entender cuál es ese diseño y cuál es ese proceso en el cual nosotros requerimos para generar las evaluaciones necesarias. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los controles? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuáles son los clientes? O sea, involucrar esto, complementarlo con el SciPoc.
Verificar la integridad, saber si realmente esto funciona, esto que estamos definiendo. Y finalización del diagrama de flujo, que es la publicación. En muchas de las ocasiones, y los sistemas de gestión de calidad se han encargado de esto, solamente validan estas 4 actividades. Definen de dónde arranca, dónde termina, describen las tareas, a cada tarea le colocan un símbolo y finalizan. Publíquese y cúmplese. Pero dejamos por fuera estos 3 pasos que son importantes y vitales y realmente potencializan el diagrama de flujo. Determinar el orden, diseño del sistema y validaciones y pruebas. ¿Para qué? Para que asimismo podamos nosotros obtener los resultados específicos. Hablamos un ejemplo sencillo, práctico, así se ve un diagrama de flujo. Y asimismo se empiezan a establecer los de las organizaciones. Por ejemplo, la lámpara no funciona, está enchufada, una decisión. Si no está enchufada, pues enchúfela. Si está enchufada, está quemada la bombilla o la ampolleta. Si está quemada, cámbiela. Si no está quemada, compre una nueva lámpara. Me permite ir paso a paso, generando una toma de decisiones y poder asimismo garantizar el resultado que necesitamos. El otro ejemplo es por medio de bucles de decisión o bucles de validación, donde hablamos nosotros de que si hay café hecho, si la respuesta es que sí, pues caliento el café. Si la respuesta es que no, hay que hacer café. Sirvo una taza y añado azúcar. Y aquí es donde empezamos. ¿Está dulce? La respuesta es no, añado más azúcar y vuelvo otra vez a donde terminé. ¿Está dulce? No, vuelvo y añado azúcar. Hasta que la respuesta sea sí y me pueda tomar el café. Pero no solamente esos son los diagramas de flujo, sino que también existen diagramas de flujo para procesos industriales, procesos industrializados, que eso es lo que conocemos normalmente como cursogramas analíticos, donde a diferencia de los otros procesos, normalmente lo que ejecutamos o lo que validamos son procesos que nos permiten tener una secuencialización lógica, saber desplazamientos, cantidades, distancias, tiempo. Nos permite ir un poco más allá para la elaboración de una actividad, saber cuánto estamos para empezar a ejecutar las labores o a garantizar la secuencialización. O si queremos ir más a la profundidad del proceso y a altos niveles de estandarización, hablamos de diagramas bimanuales. ¿Cómo funciona? ¿Qué hago con la mano derecha? ¿Qué hago con la mano izquierda? Para cada uno de los procesos y para cada una de las ejecuciones. Y estos son los diagramas de flujo para procesos industriales. Y con esto finalizamos la presentación